Buenas tardes, bienvenidos a este último segmento del día de hoy en esta 10ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, para quienes estén uniendo apenas a la feria que empezó hoy muy temprano, a las 9 de la mañana, pues sean todos bienvenidos. Esta es como decía yo, la 10ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales. Estará desde el día de hoy y hasta el sábado, con una amplia oferta de ediciones recientes dedicadas a pues, el derecho internacional, historia diplomática, relaciones internacionales en general. Hay más de 40 casas editoriales, varias embajadas que han traído también publicaciones de sus países, y todo es de obra reciente y publicaciones que pues, pueden ver aquí en el programa impreso en el cartel, con las presentaciones de los libros, todos de impresión reciente, que tendremos hoy, mañana y el sábado. Así es que, pues, bienvenidos, pero también doy la bienvenida a quienes nos acompañan en esta presentación del libro El Pensamiento Internacional Iberoamericano Contemporáneo, coordinado por Ricardo Villanueva Lira y el embajador Pedro González Olvera, quienes bajo el sello editorial de la prestigiosa Universidad del Mar han logrado una titánica tarea de reunir las plumas de 28 autores, entre quienes destacan quienes hoy engalanan esta presentación: Selena Romero, Alejandro Chanona y Roberto Peña. Así es que bienvenidos y muchas gracias. La obra que hoy nos reúne resulta trascendental para el estudio de las relaciones internacionales contemporáneas y será, sin duda, un libro de referencia para el análisis de la teoría de las relaciones internacionales, pues plasma una perspectiva iberoamericana de todos aquellos pensadores que enriquecen esta disciplina, pero que, por diferentes motivos, han sido ignorados por las narrativas tradicionales anglosajonas y cuyo pensamiento brinda aportes significativos a la misma. Al revisar sus páginas, las contribuciones del libro buscan, por un lado, criticar la ausencia de estos intelectuales en la historia convencional de las relaciones internacionales, y por el otro, restituirles la relevancia que en todo tiempo han debido tener y que, por desventura, pues, como digo, no han estado presentes. Obviamente también uno de los objetivos de este libro es darlos a conocer en esta faceta de pensadores sobre las relaciones internacionales y de la construcción interpretativa del internacionalista. Me alegra que este sea un libro que reúne a académicos con una amplia trayectoria en el estudio de las relaciones internacionales, provenientes obviamente de la UNAM, de la Anáhuac, del Colegio de México y otros centros de pensamiento de relieve, y por supuesto de la prestigiosa Universidad del Mar, cuyo sello editorial garantiza su calidad académica y el esmero editorial. Personalmente hallé muy útil comprender la visión que Isidro Fabela tenía sobre el oficio de la diplomacia y la utilidad de las relaciones internacionales, conclusiones a las que pudo llegar tras el papel desempeñado por México en la Sociedad de Naciones y otros retos de su historia diplomática. Ciertamente, el papel de Emilia Galindo en el diseño de la doctrina Carranza, y de la que se ha hablado ya con abundancia en la presentación anterior, es trascendental. Y por supuesto las ideas de Narciso Bassols, por ejemplo, en torno a la guerra de España. Y que, por cierto, hago un paréntesis, el día de mañana, hoy inclusive, a que visiten la muestra histórica que hemos puesto en la parte de arriba sobre relaciones diplomáticas México-España, que vale la pena, pues son documentos originales del acervo histórico diplomático. En fin, no me tomo más. La obra incluye interesantes capítulos que revelan el pensamiento de Octavio Paz, de Antonio Gómez Robledo, del doctor Seara Vázquez, obra de nuestro querido Alejandro Chanón, aquí presente, pero también de grandes personalidades en el ámbito iberoamericano, como Raúl Prebisch, Rafael Calduch, que es obra de Roberto Peña, dedica sus páginas, y naturalmente de Dos Santos, recientemente fallecidos, sobre cuya obra Selena Romero
nos regala un análisis de interés para todos nosotros. Si no tienen inconveniente, me gustaría dar la palabra al doctor Roberto Peña Guerrero, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de su experiencia profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se destaca su desempeño como jefe de la División de Estudios de Posgrado, secretario general y coordinador del Centro de Estudios Europeos. Ha dirigido 2 programas PAPIME, que es el Laboratorio de Indicadores Económicos y Sociales Básicos de México, y Observatorio Socioeconómico y Político de la Unión Europea, y su relación con México para el mejoramiento de la enseñanza en relaciones internacionales. También dirigió el macroproyecto, las relaciones entre México y la Unión Europea, la promoción de la gobernabilidad y la inclusión social. Le doy mucho la bienvenida, le agradezco su permanencia aquí y a todos ustedes les reitero la bienvenida al Instituto Matías Romero. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Bueno, me tocó a mí abrir los comentarios del texto. Me voy a centrar, obviamente, en el trabajo que me dieron la opción a escoger los coordinadores del libro. Pero antes de pasar a esta parte, que lo voy a hacer de manera muy breve, sí quisiera hacer algunos comentarios generales del proyecto. Ya nos hicieron una muy buena introducción del texto. 28 pues apartados con reconocimiento para internacionalistas, mujeres y hombres. Es una buena selección. A mí me sorprendió cuando vi el proyecto y la selección de las personas. Lo voy a señalar muy claramente. Algunos no los conocía, ¿sí? En términos de ubicarlos como internacionalistas. Ya podíamos avanzar qué entendemos por internacionalistas, ¿no? En fin. Pero obviamente desde la atalaya de la academia tenemos una perspectiva, vamos a plantearlo así, más identitaria, ¿sí? De lo que entendemos por la formación de los internacionalistas que pasan, en este caso, por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde pues he tenido pues la gran oportunidad de trabajar en esta universidad tan generosa. Y bueno, este año cumplí 48 años de antigüedad, ¿no? En fin, se dice fácil, pero pues ha sido todo un proyecto de vida y lo he podido conjugar, igual que mi amigo Alejandro Chanona, con otro tipo de actividades. Durante muchos años también fui funcionario público, ¿sí? En la Subsecretaría de Comercio Exterior, en la Secretaría de entonces Comercio y Fomento Industrial. Ya tiene sus ayeres, pero ahí tuve oportunidad de también tener la experiencia vamos a decir, del mundo real y desempeñarme en áreas de negociación internacional, obviamente en el ámbito del comercio. Y eso para mí fue también muy formativo y muy, pues, grato en términos de lo que se puede dimensionar cuando trabajamos en la formación de los internacionalistas en México y hemos contribuido a esa tarea. Obvio que la selección, como lo señalan en la introducción los coordinadores, ¿sí? del texto, pues siempre hay vamos a decir, un tramo de arbitrariedad en la forma. Yo hubiera organizado diferente a estos mismos 28 internacionalistas, mujeres y hombres, en fin, los hubiera reagrupado, en fin, ya cuando leí el contenido de los capítulos y los textos,
y de los personajes a los que hacemos referencia cada uno de nosotros, pues sí, hay grandes diferencias entre unos y unas y otras y otros, en fin, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, de entrada, ¿sí? Y lo conoce muy bien el embajador Pedro González Olvera, ¿sí? No comparto, ¿sí? Algunos planteamientos sobre la explicación, le pondría entre comillas, de lo que es el pensamiento internacional, ¿sí? Iberoamericano. Y obviamente también el pensamiento latinoamericano en ese contexto. Cuando tuve la suerte de ser coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de mi Facultad de Ciencias Políticas durante 5 años, creamos un seminario de pensamiento internacional latinoamericano. Y desde ahí nos empezamos a trabajar y a buscar estos vericuetos de personajes históricos que han contribuido al pensamiento internacional desde Latinoamérica. Y este proyecto iberoamericano obviamente incluye a España y Portugal en este proyecto tan importante, y obviamente también toda la parte del Caribe, aunque a veces se nos va el Caribe, pero está presente también en esta investigación. ¿Y a qué me refiero con que no comparto esta idea? Voy a hacer lectura textual del primer párrafo de la introducción. Dice: entre los especialistas de la disciplina de relaciones internacionales, con cierta frecuencia se afirma que la interpretación de los hechos que suceden en la arena mundial es un cuasi monopolio de la escuela anglosajonas, de las escuelas anglosajonas, y que los iberoamericanos que se dedican a estudiar esos hechos no son muy afectos a la interpretación teórica, por lo que prefieren usar y basarse, cuando lo hacen, en las teorías que se han elaborado fuera de la región para lograr mejores análisis en sus trabajos. Yo esto en un texto que trabajé ahora cuando se cumplieron 100 años en el 2019 de la institucionalización de los estudios internacionales después de la Primera Guerra Mundial en la Universidad de Berry Street, ¿sí? Ahí publiqué un artículo conmemorando esos 100 años sobre algunas falacias que se han venido trabajando en el tiempo. Y yo creo que esta es una falacia, ¿sí? ¿Por qué creo que es una falacia? En primer término, si consideramos a la disciplina de relaciones internacionales como una ciencia social, dentro de este esquema que se han venido parcializando las ciencias sociales en el tiempo, y que obviamente relaciones internacionales forma parte de esta parcelación de las ciencias sociales, todas las corrientes positivistas, etcétera, etcétera, no voy a meter ahí, pero al final de cuentas, si estamos concibiendo una formación disciplinaria, ¿sí?, a nivel de una ciencia social más, como es, y yo lo defiendo, la ciencia de relaciones internacionales, no puede existir el monopolio de un país, ¿sí?, o de una academia de ese pensamiento. Yo quisiera ver, y hay ejemplos aquí muy claros, en trabajo que hace el propio Pedro González Olvera, el embajador, sobre la embajadora Olga Pellicer, ¿sí? Y yo digo, yo conozco muy bien la trayectoria intelectual, académica, profesional de la embajadora, y obviamente, ¿sí?, ya me imagino en sus reflexiones, en su producción académica, en su reflexión teórica y analítica de la embajadora, que fue a la botica de las corrientes teóricas anglosajonas y dijo, como yo no tengo capacidad de abstracción teórica, me voy a basar en una cosa. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe en el proceso de construcción del conocimiento y los análisis. Y esto tiene que ver mucho también con la formulación de estrategias de política, ¿sí? Y cuando hablamos del desarrollo epistemológico de la disciplina de relaciones internacionales, siempre estamos hablando de los debates teóricos, todas estas construcciones de los debates anglosajones, en los cursos de teoría y metodología de relaciones internacionales, pero todos los enfoques y discusiones teóricas que se dan en las academias anglosajonas, principalmente las estadounidenses, forman parte de un proceso muy propio, pero todos aquellos que hacen análisis de política exterior,
Y al final de cuentas, todos los debates teóricos y los análisis y las corrientes teóricas de la disciplina tienen una base sustantiva, un ancla, ¿sí? Que es el estudio de la política exterior de los estados y cómo se articulan esas políticas exteriores y dan paso al mundo de la política internacional. En fin, ya estoy aquí haciendo planteamientos hipotéticos, ¿no? En fin, pero yo creo que es muy importante, ¿sí? Es casi caer en una posición, ¿no? En términos de decir que solamente en la academia estadounidense, ¿sí? Se hace teoría, ¿sí? Y se hacen análisis de hechos, aquí hablan de hechos, ¿eh? En la introducción. Y obviamente, simplemente, y obviamente utilizando también un término que ya se impuso, las narrativas, ¿no? Hay un trabajo en el Colegio de México muy interesante sobre el estudio de la política exterior de México, de acuerdo a las tradiciones y enfoques de las universidades mexicanas, ¿sí? Y ahí se puede ver perfectamente bien cómo hay diferentes enfoques analíticos y propuestas teóricas, cómo entendemos, reflexionamos sobre la política exterior de México. Es nada más un punto de referencia para comentar esta cuestión que se ha venido dando de manera recurrente, de que la disciplina de relaciones internacionales es una ciencia estadounidense, ¿sí? Y que solamente ahí se trabaja y se hacen propuestas teóricas. Eso no es cierto. Bien, y bueno, siguiendo con la parte, si no me quitas el micrófono, en fin. Voy a hacer una referencia. Cuando me dijeron, me dio a escoger el embajador Pedro González, oye, ¿de quién te gustaría ser el personaje, la persona, el internacionalista que te interesa? Y opté por un académico de la Universidad Complutense de Madrid, que he trabajado mucho sus textos, que he tenido la oportunidad de convivir con él muy de cerca, de trabajar con él muchos proyectos, y es el doctor Rafael Calduco, ¿no? Cervera. Entonces, me dieron luz verde y dije, ¿cómo voy a entrar a analizar la trayectoria y la contribución al pensamiento internacional iberoamericano, ¿sí? Del doctor Calduco? Y bueno, lo primero que traté de definir y aclarar es el perfil internacionalista, ¿sí? Obviamente en el ámbito de la academia, fundamentalmente, su producción, los textos, sus investigaciones y las etapas por las que atravesó en su desarrollo y madurez intelectual, sus textos de joven, sus textos de madurez y sus textos consolidados, ¿sí? Obviamente me tuve que meter en todos estos, pues toda su vida, además una persona muy inquieta que además de experiencia académica, pues ha tenido responsabilidades académico-administrativos dentro de la Universidad Complutense y en su momento también pues tuvo la experiencia de participación política en un partido, ¿sí? Estuvo en el Parlamento Español, en fin, con ese tipo de experiencias y además una persona también muy inquieta. Yo le digo que también tiene una faceta de emprendedor, tiene una patente, ¿no? De trabajo, de proyectos en términos de computación, en fin, y asesorías, etcétera, etcétera. Entonces, pero la parte de la contribución, o sea, cómo distinguir a los internacionalistas que desde la atalaya de la academia, ¿sí? Han contribuido a este pensamiento. Y yo creo que hay dos tipos de perfiles de académicos, ¿sí? Un poco también refutando este primer párrafo que di lectura, ¿no? Y que tiene que ver con el perfil de aquellos académicos que tienen una inclinación al análisis empírico, ¿sí? A abocarse a una narrativa de hechos, ¿sí? Únicamente, vamos a decir, con aportaciones muy importantes y que son necesarias,
que son explicaciones de procesos históricos, siempre en términos muy cronológicos, ¿sí? Pero no tienen ese perfil del otro académico, que es el del analítico, ¿sí? El que no solamente narra hechos, sino que los desentraña, busca explicar la relación causal, ¿sí? En donde ahí siempre hay una contribución teórica, al final de cuentas. Y para mí, estos dos perfiles de académicos, ¿sí?, son los que me permitieron ubicar al doctor Rafael Calduch y sus aportaciones al desarrollo pues, de la ciencia de relaciones internacionales. Y yo también lo señalo ahí en una de las partes, hablo del sello Calduch, ¿no? Calduch. O sea, no hay un texto del doctor Calduch en que aborde procesos históricos sociales internacionales desde su juventud hasta la fecha, ¿sí?, que no inicia con una construcción del objeto de estudio. Es decir, con las precisiones conceptuales. Y ahí es el marco de referencia donde se empieza a construir, ¿sí?, una propuesta teórica. Entonces, es una cualidad. Los textos del doctor Rafael Calduch son prácticamente revisados, discutidos, citados en España, en Portugal, en Brasil, en México, etcétera, etcétera, ¿no? Si hacemos referencia en dónde, ¿sí?, ha sido invitado y en dónde se han pues acierto reediciones de sus textos, pues prácticamente en toda América Latina. Es decir, no hay un internacionalista iberoamericano, realmente internacionalista iberoamericano, ¿sí?, que no tenga registrado en su esquema, ¿sí?, de iberoamericanos que han contribuido a temas sustantivos de la disciplina de relaciones internacionales basados en los procesos históricos sociales internacionales, que no esté presente Rafael Calduch, ¿sí? Y entonces sí lo considero una persona, ¿sí?, que ha dedicado pues prácticamente gran parte de su vida a esa contribución y lo sigue haciendo, sigue publicando y sigue teniendo esa cualidad de ser muy analítico y siempre partiendo de la explicación de lo que estamos entendiendo, ¿sí?, por los conceptos que nos permiten aprender las realidades y los hechos históricos sociales. Yo me dejaría ahí. Gracias, muy amables. Gracias, doctor. Le agradezco mucho sus palabras. Efectivamente, la obra de Calduch no es, al menos desde el punto de vista de los estudiantes, tal vez de hoy en relaciones internacionales, y me tocó a mí, también me declaro culpable por ello, que su obra no es muy conocida en el ámbito, al menos de la licenciatura, ¿no? Conocíamos, sí, a los estadounidenses, a los británicos que hablan sobre teoría de relaciones internacionales, pero efectivamente no figuran los iberoamericanos en el panorama del estudiante universitario, lo que es una pena, y espero que este libro ayude a contribuir a la difusión del pensamiento de los teóricos iberoamericanos en ello. El mérito que tiene también su trabajo es haber reunido y analizado la obra de Calduch tan difundida en diferentes medios. Así es que el hecho de reunir todos esos artículos es una tarea titánica y la felicito muy afectuosamente por ello. Muchas gracias. Y si no tienen inconveniente, me gustaría darle ahora la palabra a Selene Romero, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es responsable de la unidad de titulación del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se desempeña como técnica académica de tiempo completo y como profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales, donde coordina el seminario del área de teoría de
Teoría y Metodología. Ella también es miembro de la Comisión Auxiliar de Titulación de la misma facultad y le doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias, David, por la presentación. Es para mí un gusto estar en esta 10ª Feria Internacional del Libro de Relaciones Internacionales, por supuesto, y qué mejor que ser acompañada de tan queridos maestros y colegas como Roberto Peña y Alejandro Chanona. A diferencia de Roberto Peña, a mí no me dejaron escoger a un autor o autora. Ahí el privilegio, ¿no? Precisamente, pero creo que no era necesario que me dieran a escoger. Una de mis líneas de investigación que se estaban gestando desde la licenciatura precisamente era el rescate del pensamiento latinoamericano para explicar las actuales formas de dominación en el sistema mundial. Y yo me inclinaba por la teoría de la dependencia. Ha sido una de las líneas que he continuado y pues qué mejor que hacerlo evidentemente a partir de la obra de Teotonio dos Santos. Entonces creo que pues no era necesario que me dieran a escoger. Y bueno, esta magna obra creo que así lo podríamos catalogar, ya lo han referido, alberga precisamente un trabajo colectivo de 28 pensadores, pensadoras, ¿no? Que si bien a lo mejor de manera tradicional no se abocan a una formación internacionalista, por supuesto que nos dejan un legado en esa obra, en ese quehacer de lo internacional y además de lo internacional desde Iberoamérica, que es lo importante creo aquí de rescatar. No porque desechemos otro tipo de pensamiento, ¿no? Ya lo refería Roberto, en términos de la escuela anglosajona, pero sí es importante siempre posicionar, creo, ¿no? A la identidad y al pensamiento nuestro como una referencia y un empuje para interpretar nuestro mundo. Esta obra, ¿no? Pues yo la considero así, muy necesaria también en la academia. Podríamos decir que sí en la Academia Iberoamericana de Relaciones Internacionales, pero con su proyecto que ya nos lo han compartido tanto Pedro González Olvera como Ricardo Villanueva con la traducción al inglés, yo creo que se puede posicionar, y ese es el anhelo, ¿no? De todos los autores y autoras, como una referencia importante en la academia de otras regiones del mundo, ¿no? Incluida la anglosajona. Y bueno, pues traigo algunas notas para ceñirme en los tiempos. Toda presentación de un libro, pues, es motivo de celebración, ¿no? Aquí hemos sido testigos de esto, pero lo es más cuando bajo contextos de incertidumbre y bajo riesgo, como el que vimos hace poco, a raíz de la pandemia, un grupo amplio de académicos y también funcionarios y funcionarias es convocado a dedicar esfuerzos intelectuales conjuntos para precisamente contribuir al rescate y análisis del pensamiento internacional contemporáneo, pero desde nuestra perspectiva, como decíamos, desde nuestro contexto e identidad como personas pertenecientes a este vasto y rico y también diverso universo que denominamos Iberoamérica. Yo les decía, ¿no? Cuando me convocaron a participar con una colaboración para este proyecto colectivo, que yo llamaría también, además de colectivo identitario, no pude más que llenarme de emoción y de verdad de felicidad al saber que se estaba generando, decíamos ya, una magna obra por conjuntar el aporte de grandes mentes al pensamiento internacional desarrollado en Iberoamérica, toda vez que, decía yo de inicio, coincide con mi propio interés personal, desde mi paso, ¿no? Por las aulas como estudiante de RI, en nuestra máxima casa de estudios, hasta ahora mi quehacer actual como docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, ese interés precisamente está centrado en rescatar y visibilizar lo hecho desde acá, podríamos decirlo así. Nuestra obra y pensamiento, no en un sentido parroquial,
como lo aclaran los coordinadores en la introducción de este libro, a la que ya refería David Olvera, sino de posicionar al pensamiento iberoamericano como aporte crítico a la interpretación del devenir histórico y actual regional mundial, dejando con ello de priorizar nada más el eurocentrismo predominante, yo considero que sí, en la teoría de relaciones internacionales, y dejando también de lado el imperialismo de las categorías en nuestro trabajo epistemológico, como dice José Gauss, ¿no? Es decir, este imperialismo se refiere precisamente a que unas categorías oriundas y originarias de una cultura dominante, por lo regular europea también y estadounidense, pasan sin más a tipificar el proceso histórico, económico, social y filosófico latinoamericano, sin recibir las modificaciones y adaptaciones que el caso refiere. En este sentido, mi aporte en esta obra ha sido trabajar el pensamiento del brasileño Teotonio dos Santos, un pensador, considero, completo y universal, y también podría añadir atemporal desde nuestra América para el mundo. Dos Santos representa lo que Antonio Gramsci ya señalaba en las primeras décadas del siglo XX sobre el deber relacional de los intelectuales con la sociedad, es decir, a un auténtico intelectual orgánico, lo que de hecho le valió entre los movimientos sociales y partidos políticos de la izquierda de América Latina el apelativo de compañero intelectual. Es importante enfatizar que nuestro pensador forma parte del cuerpo teórico creador de la teoría de la dependencia, tan popular en la década de los 70 del siglo pasado, pero que, como decíamos al inicio, y es nuestra hipótesis, ¿no?, que hoy día pues continúa vigente, ¿no? Toda vez que al replantearse por su misma criticidad puede explicar la compleja dinámica mundial actual, además de que el pensamiento de la dependencia no se limitó a la región de América Latina, sino que, como señala el propio Dos Santos, evolucionó hacia la teoría del sistema mundial, que se transformó en la referencia fundamental del pensamiento social contemporáneo, anticipando los fenómenos de la globalización incluso y sus desdoblamientos geopolíticos actuales. Por ello, deducimos, y sin ánimo de que sea pues un spoiler del capítulo, más bien consuman el libro, léanlo, visítenlo, ¿no?, que el pensamiento y militancia política de un pensador iberoamericano como Teotonio dos Santos, así como de muchos y muchas de las que podemos encontrar en esta obra, siempre estuvieron dirigidos a la emancipación de nuestros pueblos. También que mientras continúan las condiciones de desigualdad social, explotación, pobreza, injusticia y también de dominación provocadas por los múltiples sistemas de opresión, y también si prevalecen las relaciones de dominación y dependencia entre los países del capitalismo avanzado y los países subdesarrollados, pues la obra teórica y la praxis social de este pensador iberoamericano contemporáneo siempre serán vigentes y también necesarias. Ahora bien, me gustaría hacer referencia muy sintética de la obra que hoy tenemos aquí al lado, ¿no?, que pueden comprar, y que esperamos también se convierta en el libro de cabecera de las y los internacionalistas de México y de Iberoamérica. En un espacio de 412 páginas, reúne, decíamos, 28 contribuciones que analizan el pensamiento de relevantes mujeres y hombres, que van desde escritores, ¿no?, ya lo decía David Olvera hace un momento, tenemos al ganador del Premio Nobel de Literatura mexicano, ¿no?, por ejemplo, también filósofos políticos, académicos, economistas, sociólogos, juristas, promotores culturales, hasta, por supuesto, internacionalistas, ¿no?, como bien lo rescata Roberto Peña. Desde una perspectiva crítica de género y desde los feminismos, sabemos que en el ámbito académico hay un marcado androcentrismo, tanto en el currículum explícito, implícito y oculto. Sin embargo, he de reconocer y también he de felicitar a los coordinadores de este texto, porque también contamos, ya lo decía David y Albert al inicio, con un importante aporte y representación
a partir del rescate y visibilización de pensadoras, como Hermila Galindo, ¿no? Considerada como la más sobresaliente feminista de la Revolución Mexicana, y que ya hace un momento, ¿no? La doctora Galeana, en la presentación de su libro, hacían ya una amplia referencia. Y desarrollada también, ¿no? Por Indra Labardini Fragoso en esta obra. También podemos ubicar a la internacionalista y diplomática Olga Pellicer, de la pluma del coordinador de la obra, Pedro González Olvera, a María Lugones, con los aportes del feminismo desde la descolonialidad y su visión internacionalista de dicho movimiento y filosofía política, de la pluma también de Florent Françon, a la profesora Paloma García Picasso, cuya obra ha sido analizada por David Sarkis, y también a la catedrática investigadora Esther Barbé, por Lucero de Jesús Ruiz Guzmán. Las ferias internacionales y por tanto las presentaciones de libros nos invitan y provocan a la lectura de los textos, al consumo y apropiación de la obra en cuestión y a compartir reflexiones en torno a esta. En otras palabras, a comprender y ampliar nuestro campo analítico, reflexivo, interpretativo. Si bien la presentación de un libro es la culminación del producto de un largo trabajo, en este caso colectivo, como decíamos, también se convierte en el punto de partida para compartir conocimiento, llegar a las personas, por supuesto, y contribuir al diálogo académico. Y ya voy a cerrar. De esta manera, el libro que hoy presentamos es una invitación, incluso yo diría también una provocación, a pensar desde nosotras y nosotros mismos, a rescatar el legado de pensadoras y pensadores iberoamericanos, que desde las humanidades, decíamos también, las ciencias sociales y la política, entendieron su momento histórico, incidieron y se comprometieron con su contexto, incluso más allá de este. De ahí que su legado sea herencia para el pensamiento internacional iberoamericano, para que con ello las y los internacionalistas actuales y futuros también dejen de seguir haciendo, si es que lo hacen, ¿no? Lo que Johannes Merck calificó hace poco más de 20 años como una ciencia cover. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras y por recordar a la figura de Dos Santos, que si mal no recuerdo, usted me corregirá, si mal no recuerdo, formó parte del exilio brasileño en México, de un importante exilio brasileño, que como el español trajo a muchos intelectuales que se unieron a las principales casas de estudio del país, y él fue a la UNAM, ¿cierto? Estuvo en la UNAM, donde contribuyó de manera importante al estudio de las relaciones internacionales, y cuando acabó la dictadura en Brasil pudo regresar para seguir sus estudios, pero la UNAM lo dejó verdaderamente marcado en cuanto a sus estudios y su teoría sobre las relaciones internacionales, ¿cierto? Así es, y de hecho, pues de ahí se genera un internacionalismo, ¿no? Paradójicamente el exilio permite que estos autores hagan un ejercicio de ese internacionalismo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Romero por recordar esa figura tan importante para el estudio de las relaciones internacionales. Muchas gracias. Y si no tiene inconveniente, cedería yo la palabra al doctor Alejandro Chanona, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por esa casa de estudios, maestro en Estudios Políticos Europeos y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Essex en Inglaterra. Es miembro del grupo de trabajo del proyecto regional Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert, y también es miembro permanente del Seminario sobre Violencia y Paz en el Colegio de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde coordina diversos proyectos de importancia. Y con mucho gusto le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a nuestro anfitrión y a nuestro chairman. No me iba a envolver en la bandera, se los prometo. Pero sí, vi cuando llegó el ventarrón, nunca me imaginé que se llevara hasta la bandera, pero bueno.
Pues muchas gracias al Instituto Matías Romero, a su director, por esta invitación. Gracias a nuestro anfitrión que está moderando esta mesa, y desde luego me da mucho gusto compartir este espacio con mis colegas Selene y Roberto. Pertenecemos al mismo claustro de Relaciones Internacionales en la UNAM y fuimos también convocados. A mí no me dejaron escoger, pero tampoco me impusieron. A mí me invitaron. Para matizar cómo llegué a redactar en un gran desafío, en breves hojas, la obra monumental del doctor Modesto Cera Vázquez, que por cierto es anfitrión editorial y rector de la Universidad del Mar. Escuchando a tanto a Roberto como a Selene, me ahorra mucho el camino para significar la importancia de los 28 autoras y autores del pensamiento internacional del pensamiento internacional iberoamericano contemporáneo. Y yo creo que la obra es provocativa, es una obra que debe ser el inicio de un proyecto muy importante. Lo veo como un saque, como decimos en los deportes, por lo que representó la compilación de 25 pensadoras y pensadores. Yo creo que una de las contradicciones del libro, que no es responsabilidad ni de los compiladores ni de la estructura del libro, es que no es un libro que intente contribuir al desarrollo de las relaciones internacionales ni en México, ni en el ámbito regional latinoamericano. Por supuesto hay autores que son pioneros en el área, pero no lo siento así. Es una primer provocación, tomo tu palabra, Selene, para indagar en algo relevante de pensadoras y pensadores de varios, particularmente del siglo XX y lo que va del siglo XXI, sobre una parte que me parece muy importante, que viene en el texto, que es el tema de el estudio de los asuntos internacionales. Es decir, cuando tú metes a Octavio Paz o metes a el pensamiento latinoamericano, entre otros, pues que yo recuerde, no son obras que se escribieron para el debate y el desarrollo teórico de las relaciones internacionales. Por eso no le haría mucha justicia pensar que han sido ignorados por los debates teóricos anglosajones, que tienen su dejo de hegemonismo, sin duda, no estoy soslayando, y de pronto sentir que fueron ignorados para el desarrollo epistemológico de la ciencia social de las relaciones internacionales. Inclusive el problema es más complejo. Si ustedes revisan el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales en México, les cuesta trabajo aceptar a las relaciones internacionales como ciencia social. Y las CRI tienen un certificado de mayoría de edad en el mundo anglosajón y en el mundo europeo, en francés, en portugués, inclusive en las lenguas que se hablan en países como la Europa Meridional, en Polonia, en el mundo escandinavo. La CRI es una ciencia social madura que no necesita inclusive presentarse en inglés. Es decir, esta idea de la hegemonía de la escuela anglosajona, tanto de la escuela americana como de la escuela británica, creo que la podemos discutir, pero yo lo pongo en un momento donde presentamos un libro que es un desafío, que es muy valioso, que es muy esclarecedor y que se puede inclusive codificar de manera distinta. Yo coincidiré con Roberto que yo regruparía los que efectivamente hacen teoría, que va desde Cera Vázquez pasando por Celestino, Trujillo, hasta llegar al propio Caldú, y te acuerpa de estos intentos de una gran contribución que ha hecho España y la escuela española al debate teórico de las relaciones internacionales. Hay muchos ensayos también aquí, algunos son tuyos, de Roberto, y Selene es mucho más joven, sobre el debate teórico y que ha merecido citas en algunos ámbitos. Creo yo también que hay un problema de origen en la academia y de las ciencias sociales en el RI,
creo yo que la época en que se recrea, a ver, estoy pensando que ya pasó la Segunda Guerra Mundial, surge la obra monumental de Morgenthau, llegamos a la obra seminal del neorrealismo con la gran obra de Kenneth Waltz, y de pronto lo único que retoma la escuela anglosajona con mucha justicia es la teoría de la dependencia, traducida al inglés y tomada como una escuela que junto con autores como Cox y Wallerstein toman en cuenta a Teotonio dos Santos, perdón, a Cardoso y Faleto en particular. Seguro, no recuerdo si toman a Teotonio, Selene, pero sí hay una especie de diálogo que iniciaba muy bien, que iba por buen camino. Pero yo siento que en los 70s hubo una fractura del diálogo de las ciencias sociales mexicanas, del debate teórico de relaciones internacionales con los anglosajones. Trajimos a México a Marcel Merle en los 70s para discutir el debate de la escuela francesa. Vino Silvio Bruca, me acuerdo, y había como un buen ambiente. Sin embargo, algo pasó que nosotros dejamos de traducir nuestros textos al inglés, y los del inglés pues no leyeron los de español, y hay como algunos huecos en esa línea del tiempo de la escuela de las relaciones internacionales como ciencia social. Y bueno, también nuestro diálogo con los demás hoy es distinto. O sea, ya en en octubre del año 2022, las cosas han cambiado muchísimo. Es decir, ya no hay esta idea de qué tan madura es o no, qué tan emancipada o no es la ciencia social de las relaciones internacionales. Ahora es ha adquirido una enorme fuerza. Es tan importante que se refleja en la propia realidad, en la formación de las y los jóvenes internacionalistas. En los años 70 solo había 2 lugares para estudiar relaciones internacionales. Era la UNAM y la Universidad Femenina, que luego compra a la postre la Universidad del Valle de México. Hoy, en todas las entidades, en todas las universidades, surge por ahí la escuela de la Universidad de las Américas, pero ahora es impresionante, hay DRI en los lugares más inverosímiles del país, y es muy relevante. Y por cierto, en el diálogo interdisciplinario con las demás ciencias sociales, hay un hambre impresionante de la ciencia política, la sociología o las ciencias de la comunicación por entender a fondo el tema de la globalización. Debate que nosotros traemos desde atrás tiempo y lo veníamos presentando. Entonces yo siento que un libro de esta índole obliga a varias obras más. Una cosa es el pensamiento iberoamericano de lo internacional, que incluye obras como las de Octavio Paz, entre otros. La gran obra de autores como Narciso Basol, la práctica diplomática del propio Isidro Fabela. Y algo distinto es cómo codificas la gente que se ha dedicado a tratar de hacer desarrollos epistemológicos de la teoría internacional. Los 15 apartados, como los presenta Rafael Caldo, Roberto, que tú compilas muy bien, y la forma de desafiar, me parece relevante. Yo creo que estamos en una época en que hay que desafiar y debatir, y sí recordar que de pronto era muy endogámico el debate anglosajón. O sea, los que hemos ido los últimos 20 años a la Convención Americana de Estudios Internacionales, en Canadá también se ha llevado a cabo en México, vamos de pronto a las mismas mesas. Si no es Halsey, era Keohane, si no era Keohane, era Nye, y si no era Nye, era de la Escuela Británica, la propia Karen Mintz, en fin. Es impresionante cómo también hay una especie como de grupo compacto que tampoco dialoga mucho. Yo tuve oportunidad en algún momento de tomar el lunch con Susan Strange, en paz descanse, y Susan Strange fue una de las mujeres pioneras de la economía política internacional que se oponía a una asociación mundial de asociaciones de estudios internacionales. Se fue a la tumba negando la posibilidad de hacerlo. Y yo me acuerdo que cuando abrimos brecha, quien abrió brecha para el debate y el diálogo interacadémico entre el mundo sajón y el mundo iberoamericano, llega a su cúspide cuando Modesto Cera Vázquez, en 1989, es nombrado vicepresidente de la ISA con la presidencia de Robert Keohane. Y como que íbamos muy bien, estábamos empujando, y se empuja la idea de una asociación de asociaciones. No le gusta al grupo hegemónico de la ISA, aborta, y años después
con Barry Busan, de la Escuela de Copenhague, se lanza lo que dice el Comité Mundial de Estudios Internacionales, que ya tiene su propia dinámica, su propia convención, pero tardó porque había resistencias también de parte del grupo más cerrado que se iba heredando el poder dentro de la International Studies Association. Pero son historias importantes que deben de saber ustedes para imaginarnos la importancia de un libro y el esfuerzo que hace tanto Ricardo Villanueva, por José Ricardo Villanueva Lira, y Pedro González Olvera, porque necesitamos muchos de estos libros para nuestra tarea de formación, no solamente en las aulas universitarias, también en la Academia Diplomática. Yo creo que es importante, imagino una diplomática o diplomático en ciernes que inicia su carrera, pues le va a ser muy útil este tipo de obras. O sea, te ahorra andarle buscando, y claro, yo insisto, es una obra de suyo que rebasa la idea de la disciplina de la CRI y se va al pensamiento internacional iberoamericano y vertebra varios casos. De pronto tienes Teotonio, está Franklin Sibel, está el propio Cardoso, hay un rescate, pero ellos escribieron en otra lógica su obra, el debatir con los anglosajones. Más bien los anglosajones se fijaron en ellos, los tradujeron y lo ponen como la escuela marxista de las relaciones internacionales. Liberales, realistas y todo lo demás. Hoy en día, pues, constructivistas y lo que quieran, pero esa, digamos, triada básica del liberalismo, realismo y marxismo incluye la teoría de la dependencia, en particular el tema de centro-periferia, entre otras categorías. Entonces yo siento que esta obra puede ser profundamente pedagógica, didáctica, es una herramienta que le puede servir al público en general para conocer esta ciencia social. Se la voy a mandar al CONACYT, porque yo como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuando nos clasifican no saben dónde meternos a los DRI. No saben si en economía, en ciencia política, y yo evalúo proyectos, evalúo becarios por muchos años en el SNI, y no saben qué hacer con nosotros. Bueno, y reitero, y el propio Comexo no sabe dónde meternos. Tiene ciencia política, sociología, todo el mundo habla de la teoría social, y no saben qué hacer con la ciencia social de las relaciones internacionales, que tiene, insisto, mayoría de edad allende nuestras fronteras, ¿no? En América Latina, el esfuerzo de Tomasini, que viene aquí, con el Real, fue muy relevante, pero Tomasini en mi opinión, en paz descanse, un gran promotor de la CRI, se enconchó y ya no subió hacia México. Tendríamos que haber tenido una gran alianza con Tomasini, que fue de los que sí hizo un esfuerzo, tanto de la Escuela de Política Exterior como del tema teórico, aunque su obra no necesariamente lo refleja, pero fue de los pioneros. Yo creo que vale la pena. Yo cerraría mi comentario y mi recomendación para que revisen esta obra con lo que me tocó. Me tocó el honor de escribir con el maestro, que es mi maestro, el maestro Sara Vázquez, y yo lo que hice para no equivocarme, tengo que confesarlo, dije, ¿cómo le hago? Pues un día lo fui a agarrar al aeropuerto. Él nació un 11 de septiembre, y junto con el aniversario del ataque terrorista en Estados Unidos y el golpe de Estado en Chile, también cumpleaños Modesto Sara Vázquez. Entonces, cumple 90, autónomo, está completísimo, está brillante, está claridoso. Lo voy y lo intercepto en el aeropuerto, regresaba a Estados Unidos, fue a pasar sus 90 años allá con sus hijas literalmente adoptivas, porque no podían ellas viajar, y fue. Y entonces le dije, oiga, voy a escribir sobre usted. Primero me da permiso, me dice, no, pues órale. Digo, nada más no me quiero equivocar, déjeme grabarle cuáles son los 5 temas que son ineludibles de su obra para no errarle. Yo no tengo mi biblioteca, ¿no? Dice, bueno, sí, pero no voy a publicar una entrevista. Vamos a estudiar. Bueno, ya vas. Entonces lo grabé y entonces quedó muy claro, por lo que representa su historia de vida, que la he gozado mucho, que viene en sus memorias, ya viene el segundo tomo, que se llama La Vuelta a... La obra se llama, aquí la cito, es de las últimas. A ver, aquí está. Es La Vuelta al Mundo en... Déjenme, la estoy viendo aquí, ¿eh? Está en la introducción. Bueno, me regreso a la introducción. Que se lo recomiendo también el libro mucho.
A ver, aquí está. A ver, se llama La Vuelta al Mundo en 80 años. O sea, compila toda su vida hasta los 80 años y mete fotos y eventos de la historia y de la política internacional con sus desarrollos teóricos y era muy valioso. Y entonces al final, ya cuando me entrevista, pues me demarca muy claramente las áreas que yo debía cubrir y decidí tomar 4. Una, sus aportaciones al derecho del espacio exterior, es muy relevante. Él estudia su doctorado en París, en el 59 se recibe, a 2 años de que se había disparado el Sputnik, aficionado a políglota, aficionado a los aviones, al espacio, le impacta mucho lo del satélite y dice, ¿qué va a pasar en un futuro con la regulación del espacio? Hoy, si ustedes revisan el nuevo concepto estratégico de la OTAN, les preocupa la última frontera de la seguridad, que es el ciberespacio y el espacio. Y hoy está lleno de basura y hay una lucha impresionante por el espacio y él tiene tesis pioneras y vale la pena. El segundo tema es el derecho internacional. Su libro clásico va en la 25ª edición, entra a la 26ª, esperemos que haga pronto, la organización internacional y, algo muy importante, el análisis de la crisis sistémica de la sociedad internacional. Entonces yo creo que él sí es un peso pesado que ha debatido con sus pares anglosajones y con su obra que ha sido traducida al alemán, al ruso, al inglés, pero que yo siento que, ahí sí diría, como muchos teóricos de España, incluyo a Rafael, entre otros, podemos reencontrarnos con ellos, los que hacemos academia, y promover un pensamiento que sí, sin llegar al tema, y yo tengo mis dudas sobre la decolonización, mi querida amiga, pero es una alternativa, pero sí me parece que tenemos que tomar muy en cuenta. Dejo hasta aquí mi comentario, les invito a consultar esta obra, coincido con la idea de que se vuelve un texto, una herramienta de amplio espectro para muchos públicos, y felicito nuevamente al Matías Romero y a su director por esta feria, por esta invitación, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Me hizo en sus palabras recordar a tantos nombres que hacía mucho tiempo que no escuchaba de los teóricos de relaciones internacionales. Me hizo recordar a Cohen, efectivamente, a Morgenthau, que disfruté enormemente cuando leí su obra, a Wallerstein y a otros que efectivamente hacía tanto tiempo que no escuchaba. Pero reitero, al estudiar a todos estos teóricos, nunca tocamos a los iberoamericanos. Nunca. Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, tal vez ese fue el defecto, pero efectivamente nunca pasamos por los iberoamericanos, que fue, creo, ahora, al leer este libro, un grave error, ¿no? No haber visto las relaciones internacionales desde el punto de vista pues poco conocido de estos teóricos. Yo a Seara Vázquez nunca lo pensé entonces como un teórico de las relaciones internacionales. Lo pensaba así como un gran profesor eminente, ¿no? Exacto, pero nunca un teórico de las relaciones. Ahora esto me abre los ojos, me hace interesarme mucho más por su obra. Efectivamente, él nació en 1931, tiene 90 y tantos años, ¿no? 91. Súper activo, rector, fundador, si mal no recuerdo, de la Universidad del Mar y de otras tantas instituciones educativas, condecorado por el gobierno de México con el Águila Azteca. Entonces ha sido una persona que en México ha sido un referente para el estudio de las relaciones internacionales. Así es que celebro que haya dedicado usted su trabajo a hacer. Un último apunte rapidísimo, le mandé el texto y dije, a ver, capaz me dice, no, gracias, mano, y al bote la basura. Y entonces me habló, dije, chinga, vale. Oiga, pues ya lo leí, y usted 2 errores. Dije, no, pues, ¿cuál? Primero, pues haberlo escrito, ¿no? Yo creo que me iba a decir. Y ya ni llegar al segundo, dice, no, mire, primero está muy elogiosa esta parte y pone usted decenas y decenas de generaciones. Me hace ver con una edad que no comparto, dice. Entonces voy a poner miles de estudiantes. Y la segunda, se equivocó porque yo no conocí a Isidro Fabela, porque él llega a México con Isidro Fabela. Yo no conocí a Isidro Fabela en la Embajada de México en España, lo conocí en la Embajada de México en París, y ya venía
con una salud precaria, Isidro Fabela, y entonces viaja con él, y cuando llega Isidro Fabela, lo reciben como se recibía a un canciller, con un automóvil limusín, con banderas, con dos motociclistas adelante y dos atrás, y él que venía todo joven, recién doctorado, a tratar de buscar un espacio, invitado por la UNAM, no por Isidro Fabela, dice, entré de manera espectacular a México, ¿no? Con toda esa parafernalia. Y el último apunte fue que en los 70s, por lo menos en la UNAM, esa es mi visión crítica, había todo un ciclo antiimperialista en pensamiento iberoamericano, y había también nada de contacto con las teorías hegemónicas anglosajonas. No les faltaba razón, pero son de esos detallitos que quedan ahí, y que si ya llegamos a esta era de tanta libertad, pues yo creo que se pueden hacer todavía muchos más con las nuevas generaciones internacionalistas. Gracias. Pues muchas gracias, les agradezco mucho su participación en la Feria del Libro, y no sé si exista por ahí algunas preguntas de quienes nos acompañan hoy, para quienes han participado en esta presentación del libro. Yo creo que uno de los aspectos también de esta obra, ¿sí? Y como les decía, me tocó en mi intervención, yo lo hubiera reagrupado a los 28 mujeres y hombres que se consideraron para este proyecto, y que faltan muchos, ¿no? Por ejemplo, yo lo primero que vi, yo soy muy crítico, y siempre digo la verdad. Digo, ¿y dónde está García Robles? O sea, el pensamiento de la paz, ¿sí? Los estudios de la paz mexicano, ¿sí? Nuestro premio Nobel, ¿sí? En fin, pero yo entiendo la cobertura, como decía Alejandro, es un primer producto. Yo creo que se van a seguir pues haciendo proyectos de esta naturaleza, y sí, hay hombres y mujeres que hay que considerarlo, pero a lo que quiero llegar es que muchos de los personajes que han sido trabajados y presentados en este libro son producto de la internacionalización de todos los procesos sociales, ¿sí? Y cuando hablamos de la internacionalización de todas las relaciones sociales básicas, estamos hablando de la complejidad, ¿sí? De una disciplina, de una formación profesional que hoy por hoy, y también lo defiendo frente a mis colegas de otras ciencias sociales, hoy por hoy la más compleja de todas, por esto mismo que estoy señalando, ¿sí? Hace algunos años me metí al tema de la internacionalización de la educación superior, y cuando empiezo a revisar todo el proyecto de la internacionalización en casa, del proyecto sueco, en fin, y se ponen a discutir ellos en los 90s, ¿sí? El siglo pasado, ¿cómo pueden entender o definir lo internacional? Entonces, obviamente, en algunas de las mesas en las que estuve participando desde entonces, pues yo les dije, pues, lean a Quincy White, en 1955, precisa claramente, ¿sí?, lo que es la disciplina de relaciones internacionales y lo internacional, ¿no? Un poco liberándose de este debate, a veces bastante baladí, si la disciplina de relaciones internacionales es autónoma o no con relación a las otras ciencias sociales, la ciencia política y la sociología, fundamentalmente, ¿no? Pero Quincy White lo establece con mucha claridad, y Stanley Hoffman lo define clarísimamente también en 1965. Es decir, son discusiones que se siguen reproduciendo en el tiempo con respecto al perfil, vamos a decir, si dependemos o no de otras disciplinas sociales. Es una formación interdisciplinaria, y la realidad se ha venido imponiendo en relación que todos los procesos sociales se han venido internacionalizando. Entonces, hay autores y autoras que se trabajan, ¿sí? Perdón, internacionalismo, que se trabajan aquí, y uno dice, bueno, ¿dónde está lo internacional en términos de su perfil y su contribución al pensamiento internacional iberoamericano? Dice, bueno, pues, como decían mis colegas, pues hay sociólogos, hay economistas, hay juristas, pero ¿en qué momento, sí, trascienden, obviamente,
la experiencia y la aportación de los diplomáticos, ¿sí? A nivel de América Latina, y obviamente siempre rescatando el perfil de nuestros diplomáticos en México, tantas aportaciones que se hacen al estudio de los procesos internacionales. Entonces, yo sí creo que es un texto que, al menos a mí, me ha capturado en cada una de las semblanzas que se han venido planteando y todo, ¿sí? Y bueno, ¿dónde está esa parte de excepcionalidad que los distingue ya como personas que han contribuido al pensamiento internacional iberoamericano? Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues si no hay preguntas del público, les agradezco por su presencia aquí y les recuerdo que mañana la 10ª Feria del Libro empezará a las 11 según el programa. Iniciaremos con la presentación de un libro que se llama La fiesta se acabó, ¿por qué siempre perdemos la guerra contra las drogas sintéticas? De Ben Westhoff. Y a la 1 seguiremos con El sueño mexicano, estudios sobre la migración estadounidense, que es una obra de reciente publicación de la Secretaría de Relaciones y del Instituto Matías Romero. Y a las 3:30, Inteligencia para la Seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. En fin, podrán ver las obras de mañana en el programa. Y pues nada, pues muchas gracias de nuevo a nuestros presentadores de hoy. Muchísimas gracias. Felicidades por el texto. Y a todos ustedes, muchas gracias y buena tarde. Gracias.